Iniciamos la presentación con la unidad 2, actividad 2 del sistema genitourinario. La pregunta 1, ¿qué son las vías urinarias y de dónde a dónde se extienden? Son las estructuras que drenan la orina hacia el exterior. Inician desde la pelvis renal, donde la orina se drena primero hacia los uréteres y luego hacia la vejiga urinaria y finalmente abandonan el cuerpo a través de la uretra. Pregunta 2. Define la anatomía de los uréteres y la fisiología de estos. El uréter es un túbulo muscular retroperitoneal que se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Mide de 30 a 35 centímetros de largo en el adulto. El izquierdo es más largo, de 15 a 20 centímetros, y su diámetro no sobrepasa los 6 a 8 milímetros. En su origen, que es la unión piel-ureteral, es estrecho. Luego se dilata formando un nudo lumbar. En la porción abdominal se estrecha nuevamente. Continúa hacia la porción pélvica, también en forma de uso alargado que antecede a la porción intramural en un estrechamiento que se produce cuando atraviesa la porción vesical. El uréter continúa verticalmente hacia abajo, llega al cruce con la arteria ilíaca común en la región sacroiliaca y penetra la pelvis menor, dirigiéndose al fondo de la vejiga urinaria, atravesando la pared en su cavidad. Pregunta 3. ¿Cuántas capas conforman cada uréter? Cada uréter consta de 3 capas: la adventicia, que está formada de tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, linfáticos y nervios; la muscular, formada por fibras musculares lisas en 2 capas, la interna y externa. Estas producen movimientos peristálticos para que avance la orina; y la mucosa, formada por epitelio de transición, que forman pliegues que permiten la distensión del uréter y tiene células calciformes que secretan moco. Los movimientos se generan en el uréter para propulsar la orina. Cuando la orina ingresa al uréter, lo estira condicionando que la capa muscular se contraiga, generando una onda peristáltica que favorece que la orina descienda hasta la orina. Pregunta 5. Define lo que es la vejiga urinaria y cómo se inerva. La vejiga urinaria es un órgano hueco distendible y muscular, constituida de músculo liso, llamado músculo detrusor. Se encuentra en la parte anterior de la cavidad pelviana, detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres es anterior al recto y en las mujeres anterior a la vagina e inferior al útero. En la mujer la vejiga es más baja que en el hombre, que es levantada por la próstata. También es más anterior, ya que la pelvis de la mujer es más ancha y la vejiga está impulsada hacia adelante por el útero. Se compone de 2 partes: el cuerpo, que es la parte principal de la vejiga donde se acumula la orina, y el cuello, que es una extensión en forma de abanico que se dirige al triángulo urogenital y se conecta con la uretra. La parte posterior del cuello se llama uretra posterior por su relación con la uretra. La principal inervación nerviosa es a través de los nervios pélvicos. Conectan con la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo los segmentos S2 y C3. En los nervios pélvicos corren fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Estas señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y responsables de iniciar los reflejos que provocan el vaciado de la vejiga. Las motoras son transmitidas por los nervios pélvicos como fibras parasimpáticas. Estas llegan a las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Luego, los nervios posganglionares cortos inervan el músculo detrusor. Además de los nervios pélvicos, otros 2 tipos de inervación son importantes para la función vesical, los cuales son las fibras motoras esqueléticas, que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Son fibras nerviosas somáticas que inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Además, la vejiga recibe la inervación simpática de la cadena simpática a través de los nervios hipogástricos, que conectan sobre todo con el segmento L2 de la médula espinal. Pregunta 6. ¿Qué es el músculo detrusor? El músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor.
Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión en la vejiga hasta 40 o 60 milímetros de mercurio. La contracción del músculo detrusor es un movimiento importante en el vaciamiento de la vejiga. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. Así, puede propagarse a través del músculo detrusor desde una célula muscular a la siguiente y provocar la contracción de toda la vejiga. Pregunta 7. ¿Cuáles son las tres capas que componen la vejiga urinaria? Tiene tres capas que conforman su pared. La más profunda es la mucosa, compuesta del epitelio de transición y la lámina propia. La siguiente es la túnica. Estas fibras musculares se organizan alrededor del orificio uretral, formando el esfínter interno de la uretra. En una posición inferior se localiza el esfínter externo de la uretra, constituido de músculo esquelético que se forma a partir de los músculos profundos del perineo. Pregunta 8. ¿Qué es la uretra? Define sus características anatómicas tanto masculinas como femeninas. La uretra es un conducto pequeño que inicia en el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Su tamaño es diferente en el hombre en comparación a la uretra femenina. La uretra masculina inicia desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene, hacia abajo y algo adelante, situada en el interior de la próstata. Atraviesa el diafragma urogenital y se dobla en ángulo recto por debajo del pubis para dirigirse hacia adelante. Es entonces perineal y se rodea de las formaciones eréctiles. Se dobla delante de la sínfisis púbica y penetra en el pene y es rodeada por los órganos eréctiles. Se dirige hacia abajo para atravesar el glande y abrirse en el meato uretral. La uretra del adulto mide aproximadamente 16 centímetros, 3 centímetros para la uretra prostática, 1 centímetro para la uretra membranosa y 12 centímetros para la uretra esponjosa. En la porción peneana puede alargarse mucho durante la erección. El diámetro de la uretra es variable, con tres dilataciones: prostática, vulvar y balánica, o fosa navicular. Presenta un estrechamiento a nivel del cuello vesical y más estrecho en el orificio externo de la uretra. En la mujer, desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, más corta que en el hombre, y es exclusivamente urinaria. Desde el cuello vesical se dirige hacia abajo y algo adelante, luego es pelviano y atraviesa el piso perineal y se abre en la vulva con el orificio externo de la uretra. Mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud y presenta un diámetro uniforme, estrechado solamente en su origen y en su terminación. El meato urinario se abre en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores, a 2 centímetros por detrás del clítoris, por delante del tubérculo vaginal y es ligeramente saliente. Pregunta 9. Define qué es la orina y cuál es su composición. Es un líquido que contiene agua y productos de desecho. Los riñones producen la orina, que se acumula en la vejiga y se elimina del cuerpo a través de la uretra. Contiene un 95% de agua y disueltas varias sustancias como las siguientes: desechos nitrogenados del catabolismo proteico, como urea, que es el soluto más abundante en la orina, también ácido úrico, amoníaco y creatinina. Electrolitos, como los siguientes: iones: sodio, potasio, amonio, cloro, bicarbonato, fosfato y sulfato. Los tipos y cantidades de los minerales varían con la dieta y otros factores. Toxinas, producidas durante una enfermedad. Las toxinas bacterianas se eliminan en la orina. Por esta razón se insiste en forzar la hidratación de los pacientes que presentan enfermedades infecciosas para diluir las toxinas que podría dañar las células renales si se eliminasen de una forma muy concentrada. Pigmentos como urocromos son pigmentos amarillentos derivados de los productos de la rotura de los viejos hematíes en el hígado y en otros lugares. Diversos alimentos y fármacos pueden contener o ser convertidos en pigmentos
que son aclarados de plasma por los riñones, apareciendo por tanto en la orina. Hormonas. Un alto nivel de hormonas implica muchas veces la abundancia en el filtrado y por tanto en la orina. Otros constituyentes anormales como azúcar, sangre, albúmina, cilindros que son como materiales de desecho, como el moco que se produce en los diferentes momentos urinarios y también cálculos. Pregunta 10. ¿Qué es la micción y el reflejo de la micción? Describe el proceso que este reflejo sigue. La vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Desencadena un reflejo nervioso llamado reflejo miccional. Este vacía la vejiga o provoca el deseo de orinar. A medida que se comienza a llenar la vejiga, aparecen muchas contracciones miccionales sobrepuestas provocadas por el reflejo de distensión, iniciado por los receptores sensitivos de distensión en la pared de la vejiga. Las señales sensitivas de los receptores de distensión vesicales conducen a los segmentos sacros de la médula a través de los nervios pélvicos y regresan a la vejiga a través de las fibras nerviosas parasimpáticas a través de estos mismos nervios. Cuando la vejiga está parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse espontáneamente tras una fracción de minuto. El músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. Una vez que se ha producido el reflejo miccional, pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo permanecen en un estado de inhibición unos minutos a una hora o más debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos. Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo que pasa a través de los nervios pudendos hasta el esfínter externo para inhibirlo. Es importante reconocer que la micción es la emisión de orina al exterior y el reflejo miccional es todo el proceso nervioso que ocurre para llevar a cabo la micción. Muchas gracias.